¿Cómo te fue en la marcha? O sea, me ¿Te dices que acercaste? no me meto en problemas y ahora me quieres llevar al tema de la marcha. ¿Te metiste a la marcha? No, ¿Estuviste cerca? por supuesto que no. Ni cerca. No digo, sí vi una parte del contingente, pues obviamente un tema multitudinario, son miles de personas. Y bueno, obviamente se tiene que respetar siempre el derecho de manifestación de todo ciudadano mexicano, hombre o mujer. Naturalmente es una marcha que ha cobrado fuerza cada vez más durante los últimos años. Yo diría que los últimos 4 o 5 años es cuando ha tenido este auge, que también tiene una explicación bien interesante de fondo de por qué estamos viviendo este auge de el feminismo y de estos movimientos en este momento histórico, en esta etapa de la historia prácticamente de la humanidad, por decirlo así, porque hay que siempre señalar que ese es un fenómeno global. Esto no es un tema de México, esto no es un tema de Aguascalientes, esto no es un tema de América Latina, esto se pasa en todo el mundo. En todo el mundo se están dando estas manifestaciones de grupos de identitarios, se les llama, que se vinculan alrededor de un concepto de identidad, en este caso de mujeres. Dentro de unos meses tendremos el tema de la identidad LGBT. En Estados Unidos sucede mucho el tema de la identidad negra, el Black Lives Matter se le llama, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay muchos temas vinculados al tema de indígenas. Sí, o sea, el tema de las identidades en la llamada posmodernidad, que es esta época ya vinculada al tema de las redes sociales, a la sociedad de la información, está generando cada vez más conflictividad social en todo el mundo, y es un tema que se tiene que atender con mucho cuidado, con mucha inteligencia, porque si bien hay una protesta legítima y obviamente las personas que concurren a esas protestas van movidas por un sentimiento legítimo, subrayo la palabra sentimiento, muchas veces no necesariamente esto se acompaña de una racionalidad crítica de cuáles son verdaderamente los fenómenos que queremos atender y cómo queremos atenderlos, porque a lo mejor no estamos siendo muy cuidadosos respecto de las causas de esta efervescencia pública, ¿no? Pero si a eso vamos, igual dirías de lo de la marcha del INE, que la mayoría no tiene ni idea de qué van a hacer allá. A ver, yo creo que el tema de la marcha tiene una característica distinta, que es un tema estrictamente político-electoral. En el tema de las políticas de identidad son temas antropológicos, lo que se pone a discusión. En el tema de la marcha del INE tú podrías ver un tema completamente transversal. Podrías ver hombres, mujeres, ancianos, niños. La edad no había características de identidad que identificaran a los manifestantes en la marcha del INE en general. Sí, en general eran ciudadanos. Podrías pensar en algún tema de componente sociodemográfico quizás, pero no había una característica de identidad del individuo. En las marchas de las políticas de identidad tú lo que encuentras son mujeres, por ejemplo, o personas vinculadas a los grupos LGBT, personas homosexuales, o en Estados Unidos temas, ya vuelvo a lo mismo, temas de color de piel, temas indígenas, temas que apelan a la característica de identidad del individuo. Y es algo muy problemático porque muchas veces esas discusiones antropológicas ya no son políticas. Una discusión política, pues obviamente cómo organizamos las elecciones, es una discusión política. Pero acá estás diciendo, en las políticas de identidad lo que se discute es cómo convivimos en los seres humanos con otros seres humanos que tienen comportamientos, rasgos, características diversas a nosotros y cómo interpretamos esta convivencia de forma cotidiana. Ahora, el lema en la marcha del 8M fue vivas y sin miedo. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene eso? Pues quizás que subyace en ese lema la idea, que aparte lo de malo hay que matizarlo, la palabra malo es muy fuerte, pero ahí probablemente subyace la idea de que verdaderamente las mujeres viven permanente y sistemáticamente perseguidas por un grupo organizado llamado el patriarcado que está buscando matarlas y violentarlas todo el tiempo, en todo momento, en cada rincón del espacio público o privado en el que habitan, y a lo mejor es una forma poco inteligente de entender la muy compleja relación entre hombres y mujeres, que en la cultura, que en la sociedad hay tensión en la convivencia humana, pues claro que la hay, y entre hombres y mujeres por supuesto, porque pues finalmente lo que hay en el fondo pues es naturalmente el tema de la reproducción, no es otra cosa, y ahí hay un proceso tensionante, un proceso que tiene que ver pues obviamente con el emparejamiento, con la selección sexual, con la reciprocidad de la interacción entre ambos sexos,
con quién tiene la iniciativa, quién elige, en qué condiciones, cómo se mandan los mensajes de ellos a ellas, de ellas a ellos, cómo se interpretan estos mensajes, que luego es una comunicación no muy clara ni muy directa, es una comunicación más bien, ¿cuál es la palabra? Más bien es una comunicación subliminal muchas veces, que no es explícita, sí, y que pues en ese proceso seguramente hay muchas tensiones, malos entendidos, y también hay personas que violentan y agreden, sí. Pero hay que tener mucho cuidado con las categorías que utilizamos para valorar estos fenómenos, ¿no? El tema de vivas, libres y sin miedo, hay varias discusiones ahí. Uno, el tema de los feminicidios. Es cierto, hay hombres que matan mujeres, aunque la discusión de que las matan por ser mujeres es una discusión también que habría que dar con mucho cuidado, ¿sí? Yo no veo a los hombres saliendo a la calle a matar a cuanta mujer se encuentran por la calle. Regularmente son cosas de una pareja o de un hombre que por específicas causas de un conflicto mata a una mujer, y obviamente no es de ningún sentido algo que se pueda permitir ni que se deba de dejar de castigar, eso es claro. También hay mujeres que eventualmente matan hombres, ahí lo que cuenta mucho es particularmente el tema de la superioridad física del hombre sobre la mujer, ese es en realidad el rasgo definitivo. La violencia que una mujer puede ejercer contra un hombre muy pocas veces va a ser letal, la violencia que un hombre puede ejercer sobre una mujer sí va a ser letal, por la propia diferencia biológica de su constitución física. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado en cómo vemos ese tema de los feminicidios, porque pues básicamente se construye la idea de que ya no es una cuestión de delitos específicos entre individuos específicos con condiciones específicas, sino se construye un conflicto de género, y un conflicto de género es un conflicto de todos los hombres contra todas las mujeres, es la guerra de niños contra niñas, y a lo mejor es una mala forma de interpretar la convivencia humana en la relación más clave de toda nuestra antropología, que es la relación entre hombres y mujeres, de la que depende la reproducción de la especie. Digo, es algo que hay que tener con mucho cuidado, que además en el contexto donde hay un proceso antropológico que tiene que ver mucho con las redes sociales, donde pues cada vez se interpreta como violencia, una palabra que está siendo cada vez más vaciada de sentido, ya cualquier tensión sentimental en la convivencia humana, ¿sí? Ya la violencia no solo es lo que antes llamábamos violencia, que eran agresiones físicas fundamentalmente, ¿sí? Ahora ya violencia es cualquier cosa que subjetivamente lastime o lesione mi sensibilidad, mis sentimientos, ¿sí? Y pues el problema de eso es que cada vez estamos ampliando más el concepto de violencia, de forma tal que estamos llevándonos verdaderamente a sociedades histéricas, donde en todos lados se quiere encontrar relaciones de poder, opresión y violencia. Y a lo mejor no es una forma en la que podamos convivir hombres y mujeres, sobre todo considerando que en la historia de vida de todo ser humano, naturalmente siempre va a haber, por un tema de mera probabilidad, alguna experiencia frustrante. Todos en algún momento de nuestro pasado tenemos un episodio donde nos sentimos lastimados en nuestros sentimientos. Pero ya de ahí a pasar al discurso de que hay una violencia generalizada y sistemática del hombre contra la mujer, hay que tener mucho cuidado. Hay que entender el contexto histórico donde eso se está dando, que a nivel internacional está pasando en todo el mundo, y probablemente la explicación sea el internet y las redes sociales. La generación que ahorita está llegando a la mayoría de edad, la mayoría de las chavas que se manifestaron en esta marcha, pues son chavas que teniendo ahorita, no sé, 23, 24, 25 años, pertenecen a la primera generación en la historia de la humanidad que crece con un teléfono celular, con un smartphone, con acceso a redes sociales, a internet, con todo lo que ello implica en términos antropológicos, en términos psicológicos, ¿sí? Tendríamos que empezar a pensar con mucho más cuidado qué es lo que está pasando con la psicología, con la antropología social a nivel mundial, porque no es un tema de México, con la convivencia entre hombres y mujeres en contexto de las redes sociales. A mí me parece que la importancia de esto te la doy con un ejemplo. ¿Hace cuántos años pasó el tema de las muertas de Juárez? 20 años, 25 años, ¿sí? Y eso era un tema grave, ¿sí? Yo no hay que minimizarlo. ¿Generó ese tema la explosión social que hoy vemos con el feminismo? No. ¿Por qué? Porque no se mediatizaba como hoy se mediatiza cualquier episodio de violencia que se vive en este país a través de las redes sociales, ¿sí? Porque los mecanismos de comunicación de nuestra sociedad con los cuales se construyen narrativas colectivas han cambiado brutalmente,
¿sí? Y eso puede crear percepciones equivocadas probablemente, y que probablemente lo único que hagan es polarizar y tensionar la relación entre hombres y mujeres a un grado que probablemente no sea sano. Ese yo creo que es un problema que tenemos que abordar con mucho cuidado, sin histerias, tratando de ser racionales, porque aparte de esto tiene un correlato institucional muy peligroso, que tenemos a muchos políticos irresponsables, que con tal de ganarse el aplauso fácil, ¿sí?, pues probablemente empiecen a modificar cuestiones institucionales que son importantes preservar, como la presunción de inocencia, el debido proceso, el tema de que una persona cuando sea acusada tiene que tener derecho a defenderse, que no podemos simplemente arrojar a cualquier persona, como pasó con estas mantas en la manifestación, al linchamiento público, que a lo mejor eso no es una forma inteligente de hacer justicia, y probablemente ahí se cometan muchas injusticias, ¿sí? El tema de que no todos los hombres son malos y no todas las mujeres son víctimas por definición, ¿sí? Somos seres humanos, podemos ser víctimas y victimarios todos, tanto hombres como mujeres. Hay que tener mucho cuidado, y hacer justicia se trata de ver el caso concreto, analizar las pruebas y ver a qué conclusión podemos llegar, y no de este sesgo de género de que los hombres siempre son malos, las mujeres siempre son víctimas, hay que darle siempre la razón a las mujeres. Eso es muy peligroso, ¿sí? Pero es algo a lo que se está llegando, porque fundamentalmente las autoridades no quieren enfrentarse a estas histerias colectivas que vemos manifestarse, y que tú puedes ver cómo está en este momento la exedra de la ciudad, ¿no? Bueno, para cerrar, dice, es poco empático la crítica a un movimiento de alguien que nunca va a sentir vulnerabilidad por su género. A ver, es que, ¿qué significa sentir vulnerabilidad por su género? Miedo lo hemos sentido todos en diferentes aspectos, y la experiencia humana es frustrante para ambos, para hombres y para mujeres, en distintos sentidos, porque tenemos condicionantes psicobiológicas diferenciadas, ¿sí? Hombres y mujeres no experimentamos la realidad de la misma forma, probablemente en algunos aspectos no. Probablemente, y esto ya, si me quieres que meta un tema más de fondo, por ejemplo, el tema del miedo es un tema bien delicado. ¿Por qué es un tema bien delicado? Porque no lo experimentamos igual. ¿Por qué no lo experimentamos igual? Bueno, porque por una razón de evolución biológica, de teoría de la evolución darwiniana, la mujer siente con mayor intensidad el miedo que el hombre, porque el hombre tiene el cerebro cargado de testosterona. ¿Por qué el hombre tiene el cerebro cargado de testosterona? Bueno, porque su función antropológica es la de proteger, ¿sí? Y la función antropológica de la mujer es la de sobrevivir. ¿Por qué? Porque cuando en los tiempos ancestrales y durante toda la historia de la humanidad, cuando una pareja se enfrentaba a una amenaza que ponía en riesgo la subsistencia genética de la pareja, o sea, la subsistencia de sus genes, valga la redundancia, y esto funciona para todas las especies, el macho se queda a enfrentar la amenaza y muy probablemente morir enfrentándola, mientras la hembra tiene que salir huyendo, ¿sí?, para garantizar su supervivencia. ¿Esto a qué te lleva? Pues a que el cerebro de las mujeres sea hipervigilante. ¿Qué significa que es hipervigilante? Que tienen una mayor propensión a sentir miedo que los hombres. Los hombres probablemente sientan menos miedo en algunas circunstancias, que objetivamente serán lo que son, pero las experimentamos de forma distinta por ese tipo de procesos. ¿Me explico? Y cuando esto lo aplicas o lo entiendes, ese tipo de fenómenos en el conjunto de la convivencia humana, pues tenemos un problema, que hay que tener mucho cuidado en cómo estamos leyendo estos conflictos de género y esta narrativa que estamos construyendo. Y no se trata de no ser empático, se trata de ser analítico y entender el problema, porque la mejor forma de ser empático es entender de qué se trata este problema y a qué estamos llegando con esta histeria colectiva. Caso contrario, entonces estamos dejando de ser empáticos con todas las injusticias que se pueden generar al subirnos sin reflexionar en este discurso maniqueo, sin matices, de blancos y negros, de ellos contra ellas, de buenas contra malos, que se está construyendo, que probablemente no sea una forma inteligente de entender la complejidad de la convivencia humana. Alan Capetillo. Mi estimado Joaquín Martínez. Gracias. Alan Capetillo, gracias. Son las 8:36. Aprovechemos la pausa para prepararnos un café. En un momento, más información en Conexión 92.7.
la estación que te acompaña. Temporada